webinar de hoy trata sobre la inteligencia artificial, sobre herramientas de inteligencia artificial que como controller debemos dominar o al menos conocer. Y en concreto sobre un caso de estudio que sería la inteligencia artificial para la predicción de insolvencia y quiebra empresarial. Soy Manuel Ramón, CEO de Ideas, y también gerencio un grupo que se dedica a los servicios profesionales, de asesoría fiscal, laboral, contable. Pertenezco al Colegio de Abogados de Orihuela y, bueno, como vosotros, soy CCA. Los últimos años de mi vida pues los estoy dedicando al Business Intelligence y particularmente ahora también al Data Science. Inicialmente empecé con el Jupyter Notebook, después descubrí Google Colab y también me ha gustado especialmente Azure Machine Learning Studio. Una herramienta yo creo que muy buena para gente de nuestro perfil. Se trata solo de elementos drag and drop y con ellos es más fácil hacer proyectos de data science, sobre todo para las personas que venimos del mundo financiero o del mundo del negocio hacia el data science. Y ahora estoy trabajando también con Databricks. Con Databricks pues, trabaja toda la parte de Big Data. Sobre estas tecnologías serán los ejemplos de hoy. Caso de negocio, inteligencia artificial para la predicción de insolvencias. Estamos en un momento en el que por la pandemia muchas de las empresas están casi quebradas. Son empresas que incluso se les ha tildado como empresas zombies. Ese riesgo de insolvencia, ese cliente estratégico, ese proveedor estratégico tenemos que tenerlo muy controlado. Antes de que llegara la inteligencia artificial, todo lo que tenía que ver con estimación o predicción de posibles insolvencias se veía en base a ratios financieros, que siempre lo que realizábamos era un diagnóstico económico financiero. Este Power BI, este PBI está orientado hacia el análisis de las cuentas anuales. Veíamos esta PIG, podíamos ver el EBITDA, podíamos ver los ingresos por año contra los consumos y sobre todo me centré en la parte de estado de flujo de efectivo, que tenemos que intentar ver no solo cómo lo llamamos nosotros, sino cómo lo están gestionando nuestros clientes y proveedores. Con respecto a la tesorería, hicimos algunos análisis, sobre todo comparando lo que son las NOF y el fondo de maniobra e incluso contrastándolo contra las posibles líneas de crédito para saber si tenemos la diferencia entre las NOF y el fondo de maniobra, se puede llamar como necesidad real de crédito o cobertura real. Si contrastamos esa necesidad real contra el crédito disponible, pues tendremos nuestra necesidad de crédito. Se analizaron con estos ratios, como es la herramienta del Z-Score, y son una serie de ratios, en concreto es el fondo de maniobra entre activo, beneficios no distribuidos entre activo, beneficio antes de intereses e impuestos entre activo, patrimonio neto entre deuda total e ingresos de explotación entre activo. En base a estos, el Z-Score trabajaba diciéndome, por un caso, si la empresa no tenía riesgo, si estaba en una zona gris o si tenía riesgo de insolvencia. Ese Z-Score, estadísticamente, no hace nada más que un proceso que se llama de normalización. Está dividiendo el punto que nosotros le estamos dando para analizar contra la media y dividiéndolo contra la desviación estándar. Esto es una técnica muy usada dentro del Machine Learning. Ha sido un rápido repaso por la analítica que disponíamos. Modelos matemáticos, estadísticos, adaptados a nuestro ecosistema financiero. Pero es que ahora estamos en otro momento. Ha llegado la inteligencia artificial y con su potencia empieza a cambiar estas posibilidades de análisis y está cambiando a mejor. Ahora mismo no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. La parte de la digitalización, el mundo web, la venta web, todo eso ha supuesto un cambio de era. Todos los negocios estamos pensando en transformarnos digitalmente, ya sea en productos, servicios, procesos, pero si no lo has hecho, estás pensando cómo hacerlo. Como controller, si queremos conocer sobre inteligencia artificial dentro de nuestro ecosistema, para conocerlo en profundidad tendríamos nuestros conocimientos de economía y empresa, conocimientos en matemática y estadística. Machine Learning, que es la combinación de esa matemática y estadística con unos procesos de Machine Learning que se conocen como de aprendizaje automático. Y además tenemos que aprender sobre el Big Data, una capacidad computacional muchísimo más grande que ya no tengamos que ceñirnos a la capacidad de lo que tenga un equipo informático, sino que se trabaja en forma de clúster para que entre varios ordenadores se pueda llegar cada vez a analizar más datos,
de forma más rápida y además más variados. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que conocer todos los campos mencionados? No, pero sí debemos ser capaces de liderar proyectos de cambio tecnológico. Nosotros somos los que debemos de proponer la analítica de negocio a realizar en nuestras empresas. Debemos desempeñar un papel fundamental en los proyectos destinados a unir la experiencia técnica de los ingenieros de datos y de los científicos de datos con la experiencia operativa del marketing, cadena de suministro. Y además es que os puedo decir que yo estoy trabajando justo en este rol y es un rol que escasea. Cuando llegas a las empresas te encuentras con que tienen su equipo de informáticos, su equipo de financieros y realmente no se entienden. Hacen falta personas que pongan ese lenguaje en común. Esos traductores creo que podemos ser nosotros. Para eso necesitamos conocer y ampliar nuestras competencias, sobre todo digitales, porque las de negocio son nuestro punto fuerte. Como controller tenemos la misión de identificar de manera efectiva el valor de la inteligencia artificial. De ahora mismo la inteligencia artificial está ya ahí, está programada para usarla, pero muchas veces no se sabe todavía cómo contextualizarla dentro de casos prácticos de negocio. Y nosotros podemos ser ese agente de cambio que consiga que dentro de nuestra organización se implante esa inteligencia artificial. Nuestros puntos fuertes deben ser la fluidez técnica sobre inteligencia artificial. Además, tenemos que tener habilidades de gestión de proyectos, que creo que es algo con lo que sí contamos, y un compromiso con la mejora continua, que además creo que la mayor parte de la gente que estamos en este colectivo también tenemos esa orientación. ¿Y por qué aprender sobre inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial viene a ser una revolución tan grande como lo ha sido Internet. La inteligencia artificial va a estar en todos los dispositivos IoT, en el frigorífico, en la tele, en una lámpara, en cualquier cosa, por supuesto, en nuestras herramientas informáticas. Entonces se va a mover tal cantidad y va a ser tan importante que nosotros debemos de intentar ser de los primeros en conocerla. Inicialmente teníamos una analítica descriptiva. Después se mejoró y con el Business Intelligence podemos quizás saber más el por qué. Porque ya no es el beneficio, sino es el beneficio por línea de negocio, por delegación. Que la inteligencia artificial a través del Machine Learning ha venido a pensar y a orientarse en qué va a suceder, qué puede ocurrir. Ese es el campo que se le conoce como analítica predictiva. Y después, un paso más sería la analítica prescriptiva. Ya no es solo qué va a pasar, sino es cómo debemos de actuar ante lo que va a pasar. Pero además es que ya está llegando una revolución mayor, que son todos los servicios cognitivos, todo lo que puede hacer sustituyendo a la persona. Y eso va a cambiar nuestra manera incluso de comunicarnos. ¿Qué es el aprendizaje automático? Es el estudio de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia. Quiere decir que ellos mismos mejoran. Y además es muy importante conocer que esto es un subconjunto de la inteligencia artificial. Dentro de los algoritmos de Machine Learning hay que saber las que son el aprendizaje supervisado, que necesita que nosotros le digamos cuál es el objetivo. El no supervisado, directamente él lo hace todo. Semisupervisado o reforzado. Y según el tipo de variable, si lo que queremos predecir es una variable continua, estaremos hablando de regresiones o discreta de clasificaciones. Lo importante es saber el tipo de caso que tenemos que trabajar. Es entender los datos y entender cuál es nuestro objetivo. Y en base a eso, pues ya sabremos si vamos a trabajar con algoritmos supervisados o no supervisados o semisupervisados. Entonces es importante poner el foco en la metodología de cualquier proceso de Machine Learning. ¿Por qué el controller debe analizar los riesgos de sus clientes y proveedores estratégicos? Porque el 90% de las empresas detectan el riesgo de insolvencia tarde y eso deriva en quiebra. Entonces puede ser que nos arrastren. Nuestra estrategia, ¿cuál va a ser? Pues el análisis. Análisis y predicción. Predicción basados en Machine Learning e inteligencia artificial. De eso es de lo que os quiero hablar. Machine Learning para predicción de insolvencias. Estamos ante un tipo de aprendizaje supervisado, con una variable categórica. El tipo de modelo que vamos a trabajar es un modelo de clasificación. Aquí os pongo algunos de los principales métricas con las que se podrá medir si nuestro algoritmo está funcionando bien o mal.
El primer ejemplo es mezclando Jupyter Notebook, Python, Pandas y NumPy son para toda la parte del tratamiento de datos. Y Scikit-learn está especializado en toda esta parte del train test split y del modelamiento. Esto es un Jupyter Notebook. Me he conectado a través de DC, me he conectado al Jupyter y tengo mis carpetas y te aparece un notebook donde puedes meter el código de Python, que es con el que he trabajado. Inicialmente instalo PyCaret con este pip install e importo las librerías necesarias para trabajar este caso. Pandas, NumPy y Seaborn y Matplotlib para toda la parte de imagen y parte visual. Cargo este dataset y empiezo a analizarlo. Este dataset está compuesto pues, por el ROA, por el Before Interest Depreciation, una serie de indicadores con las que cuenta el dataset. Y hacemos una pequeña exploración de los datos. Aquí trabajo la matriz de correlación y voy a hacerte el setup. Te digo, oye, quiero predecir el bancarrota. Y le hago una serie de configuraciones a ese setup y me realiza todo lo que es la configuración y parametrización del modelo. Posteriormente, y con una fórmula de PyCaret, lo que hago es que comparo los modelos y él solo, con esa única función y con ese código, ya me está pasando todos estos algoritmos. El LightGBM, el CatBoost, el Strength Gradient, y te está señalando quién es mejor en cada una de las métricas. Una vez que ya tienes esos modelos, tú le dices cuál quieres crear y después realizamos lo que son las predicciones. Esto es un modelo de Machine Learning. Se realiza así cuando estamos hablando de clasificación. Y sobre todo, y lo más importante, es que salvamos el archivo Pickle. Este archivo Pickle es el que luego voy a importar en Power BI. Y lo que he hecho ha sido traerme mediante el script de Python, le pasamos ese modelo para después realizar unas predicciones. Como resultado final me ha puesto un label, que es esa predicción, y un score en función de la confiabilidad que él entiende que le va a dar a esa predicción. Esto es una forma que tenemos de mezclar ese Power BI y hacerlo todo mucho más dinámico, mucho más visual. Al final lo que estamos usando son nuestros ratios financieros, se los estamos dando a la máquina, le estamos diciendo, oye, quiero que me hagas predicciones en base a estos datos. Azure Machine Learning Studio. Y es para hacer experimentos a estos proyectos de Machine Learning. Lo bueno que tiene esta tecnología es que se trata de tecnología drag and drop. Esto es una manera muy, muy buena para nosotros porque no hace falta aprender tanto código. Solo hay que aprender lo que es el proceso, el procedimiento, esa metodología. Estábamos hablando, primero se hace el muestreo, después hacemos el EDA, después hacemos lo que son las transformaciones iniciales. Cuando ya tenemos estas transformaciones, le metemos los algoritmos, entrenamos el modelo y luego hay aquí una evaluación, un scoring igual y una evaluación. Con esta herramienta, pues también te dará si tiene precisión o no. Cuando ya los modelos predictivos con los que tenemos que trabajar no caben en memoria de nuestro ordenador. Para eso, entonces, necesitamos trabajar con Big Data. La herramienta por excelencia de Big Data para Machine Learning es Databricks. ¿Qué es lo bueno que tiene Databricks? Puedo trabajar en SQL, puedo trabajar en R, puedo trabajar en Scala y puedo trabajar en Python. En una única herramienta trabajo con todos. Y además trabajo con Cluster, que lo que hacemos es que si tenemos modelos muy grandes, distribuye la computación entre distintos ordenadores. Creo que tenemos esa mentalidad analítica que hace falta para entender lo que es la inteligencia artificial y además podemos ser pioneros en ello.